Buenos días, mi nombre es Santiago Aguirre Zambrano, soy estudiante de Ingeniería Catastral y Geodesia en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. El día de hoy vamos a abordar el tema de la informalidad laboral en Colombia. ¿Qué hace que exista la informalidad laboral en Colombia? La situación problema es el aumento de la informalidad laboral a pesar de plantear y realizar acciones para formalizar el trabajo. Para responder la pregunta se plantean los siguientes objetivos. Objetivo general. Determinar el porqué de la informalidad laboral en Colombia. Objetivos específicos. Primero, analizar los registros del DANE acerca de la informalidad laboral en Colombia. Segundo, comparar la informalidad contra el sector informal y cómo se transita entre uno y otro. ¿Qué es la informalidad laboral? Según la OIT, u Organización Internacional del Trabajo, el sector informal abarca las pequeñas unidades de producción de bienes y servicios. Dentro de estas unidades se encuentran dos facciones. La primera son todas las empresas informales de trabajadores por cuenta propia. La segunda facción son las empresas con trabajadores informales. En la segunda facción hay que aclarar que son todas las empresas que están formalmente constituidas, pero cuya mano de obra son trabajadores informales, porque incumplen algún documento o la empresa aún no les otorga ciertos requisitos. Según el DANE, es la modalidad de empleo donde en la mayoría de las veces las garantías básicas para el bienestar del trabajador, como por ejemplo la protección social, el ingreso adecuado y la estabilidad, son precarias y en muchas ocasiones ni siquiera existen. El DANE considera a los empleados domésticos, empresas de 5 personas o menos, vendedores ambulantes y quienes trabajen por cuenta propia como trabajadores informales. Según el DANE, en promedio el 59.4% de la población colombiana son trabajadores informales. El sector informal es una alternativa al desempleo o a la necesidad de adquirir dinero de manera más sencilla en la medida en que no se requieren muchos documentos o filtros para laborar. Dentro de la definición, también hay que aclarar que un trabajador informal puede trabajar en una empresa formalmente constituida, pero la calidad de trabajador informal se le da ya que, por ejemplo, no cumple con la seguridad social o con contratos de trabajo y, en general, los bienes que debería dar la empresa. El sector informal se suele generalizar con trabajadores autónomos nada más, pero como se dijo anteriormente, se pueden vincular la parte formal con la informal. El trabajador informal o asalariado no registrado y el trabajador registrado comparten el hecho de que mueven la economía de cierto sector, pero las diferencias entre uno y otro son las siguientes. Dentro del sector formal, el trabajador informal cumple con todas las normas administrativas, tiene un impacto más notorio en la economía de cierto sector y debe cumplir obligatoriamente con todos los deberes tributarios y contables. Mientras que el trabajador informal no cumple con todas las normas administrativas, aunque promueve la economía, lo hace a una menor escala. Y este puede o no cumplir con todas las obligaciones contables o tributarias, en forma parcial o total. Respecto al anterior se engloba el incumplimiento de cualquier norma dentro de las condiciones precarias. La precariedad se aplica tanto en los sectores formales como en los sectores informales, de la siguiente manera. En cuanto a la formalidad, la precariedad se ve así. Todos los trabajadores transitorios o de paso, las pasantías constantes, los trabajadores contratados por una tercera empresa o las carencias administrativas de documentos o contratos. En cuanto a la informalidad, la precariedad son todos los trabajos no registrados. De igual forma, las carencias administrativas, legislativas y legales y todo trabajo que sea ilegal o clandestino está dentro de las condiciones precarias. Los filtros en el sector formal tienen repercusiones en cuanto a la experiencia solicitada, y esto afecta a los jóvenes menores de 25 años ya que suelen ser inexpertos, y a los mayores de 20 años
ya que se considera que no tienen la capacidad suficiente para adaptarse a las nuevas tecnologías que salen día a día en el mercado. Otro factor que puede influir en el aumento de la informalidad laboral es el nivel de educación con el que cuenta el individuo, sin importar su edad. Por ejemplo, si se cuenta con un alto nivel de estudio, como el pregrado, el posgrado o un doctorado, algunas empresas no pueden suplir el salario acorde al nivel de estudio y la experiencia, ya que es alto, por lo que el salario incumple las normas administrativas y o económicas. Por otro lado, si no se cuenta con títulos de estudio, es complejo ingresar al mercado formal sin mencionar la posible falta de experiencia en jóvenes y en adultos. Bien, respecto a la gráfica proporcionada por el DANE de proporción de población ocupada informal, las fluctuaciones graficadas dejan ver cómo estaba disminuyendo la informalidad a razón del año 2014, donde se registró el mayor pico porcentual. Pero el punto de inflexión que se ve en la gráfica, entre el descenso y el aumento, se da en el año 2019. La razón de esto es, entre otros aspectos, como el incumplimiento en documentos, condiciones laborales precarias o la búsqueda de una forma más fácil y rápida de adquirir dinero, es el comienzo de la coyuntura internacional producto de la enfermedad COVID-19, lo que acarreó despidos masivos, cierres de empresas formales e informales también, y dificultades en la adquisición de dinero por la pausa en diversas actividades económicas, entre otros factores, que no hicieron más que acelerarse y no crearse de la nada. La coyuntura fue un catalizador. Respecto a la proporción de población ocupada informal, eh, hubo un aumento de 3,2 puntos porcentuales en el año 2020 a razón del mismo trimestre del año 2019 para los hombres. Ese trimestre está comprendido entre octubre y diciembre. Para las mujeres, en el trimestre de octubre y diciembre del año 2020 hubo un descenso de 0,5 puntos porcentuales respecto al mismo trimestre del año 2019. Entendiendo que la informalidad laboral no se refiere solamente a los vendedores ambulantes, sino a todos aquellos trabajadores o empresas que no cumplan con el debido contrato tributario y de protección, el aumento en la informalidad laboral en Colombia está sujeto a la más mínima incongruencia legislativa, económica y administrativa, por lo cual suelen verse empresas que se constituyen como formales y luego están dentro del sector informal. No solo porque tienen trabajadores informales, sino porque la empresa ya hace parte de ese sector informal. Eh, y pues también porque tienen trabajadores informales. Otro punto que ayuda al aumento, teniendo en cuenta que la adaptación de las empresas a los requerimientos y la adquisición de los documentos para conformar una empresa formalmente es compleja, dado los requisitos que en ocasiones tardan en ser aprobados, no siempre por fallos, cabe aclarar, sino por también el lento control que verifica que todos los parámetros se cumplan, es la facilidad de acceso al mercado. No con el mismo impacto, pero no con el mismo impacto que generaría una empresa formal, pero sí le permite estar dentro del mercado y, como se dijo anteriormente, permite adquirir dinero y por lo menos un solvento. Ahora bien, para el sector formal, el objetivo, o más bien la visión, es maximizar la utilidad y la producción, mientras que para el sector informal, la prioridad, antes que ser eficientes con respecto a las competencias nacionales e internacionales, es generar un ingreso que, como mínimo, supla las necesidades básicas, a razón de una baja inversión de bienes inmuebles, de dinero y de tiempo. Por eso, generalmente es tan asequible el trabajo informal respecto al formal, sin mencionar pues el grado de educación requerido y la experiencia. Aún así reitero, una empresa formal puede entrar en un sector informal y de igual forma una empresa informal puede hacer parte del sector formal.